Continuamos, en otras palabras, primera edición, una mañana calurosa en Montevideo, la máxima prevista para hoy 31 grados. Durante las próximas 48 horas no se anticipan lluvias ni en Montevideo ni en la zona metropolitana. Hacemos punto y aparte para recibir con muchísimo placer a Richard Hovins, que es presidente del Instituto CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Con la bienvenida y el agradecimiento por compartir este tiempo con nosotros, Richard Hovins, vamos directamente a la primera pregunta. Hay un programa del Centro de Estudios CESCOS que busca apoyo exterior para promover las escuelas charter en Uruguay. ¿De qué se trata este programa? De nuevo, bienvenido, Richard, le escuchamos. Hola, gracias, Daniel. Bienvenido también a ustedes. Buen día a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como bien dijiste, CESCOS es un centro de estudios nuevo en Uruguay que estudia los desafíos de la sociedad contemporánea, y este año Pedro Isen, que es el director ejecutivo, coordinó una serie de conferencias del desafíos del estado de bienestar, donde participaron personalidades de distintas partes del mundo, como Ricardo López Murphy, también Dolores Benavente, Javier Fernández Laschetti, que es el secretario de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Y en esas conferencias se discutió lo que son los tres gastos más importantes de los estados, de los gobiernos, y uno es el de salud, otro es el de las jubilaciones y otro es el de la educación. En lo que se discutía ahí, por ejemplo, en España, lo que es los gastos de jubilación están todos centrados en lo que es el Estado, y buscan hacer una reforma parecida a la que es la reforma de la AFAP acá en Uruguay. En la parte de la salud también tienen los gastos diversificados entre lo que es gasto privado y gasto público, y lo que tienen en educación en Madrid también tienen lo que son las escuelas públicas y lo que son las escuelas charter, además de las escuelas privadas. Las escuelas charter son escuelas de gestión privada, pero financiadas con fondos públicos. Entonces, eso es un elemento que pensamos que puede apalancar la educación en el Uruguay, y creemos que se va a necesitar mucho apoyo del exterior para convencer a la población y a los decisores de poder empezar un rumbo que es bastante normal en todas partes del mundo. Claro, justamente enganchamos con la siguiente pregunta, y es ¿qué desarrollo tienen las escuelas charter precisamente en el mundo? Bueno, por ejemplo, en lo que es los países de la OCDE y sus estados asociados, que son más o menos unos 53 países participantes, la mitad de los países tienen este sistema de educación combinada, donde participan los públicos y participan las escuelas charter. De los países que participan en este formato de diversificación de la gobernanza de la educación, la mayoría rankea muy bien en lo que son las pruebas PISA. Si vemos más o menos de esos países qué porcentaje de los estudiantes participan en los que son las escuelas charter, vemos que en Australia el 25% de los alumnos asisten a escuelas charter, en Bélgica el 58% de los alumnos van a lo que también se llaman escuelas concertadas, en Dinamarca es el 11%, en Francia es el 17%, en Corea del Sur es 20%, en Holanda es 76%, en España es 24%, en el Reino Unido es 30%, también en Finlandia o Suecia es un porcentaje muy alto, como en Alemania. En Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2000, la cantidad de alumnos que participaban en las escuelas charter representaba 500,000 de chicos. El programa empezó en lo que eran los gobiernos de Clinton en la década del 90. Y hoy en día ya llegan a unos 3 millones de alumnos, llegando al 6% del total del alumnado de Estados Unidos. También tenemos en Chile, donde el 50% de los alumnos asisten a lo que son las escuelas charter. El nombre de la escuela charter tiene distintas nomenclaturas en distintas partes del mundo.
primero el que habló de este sistema fue Milton Friedman con las escuelas de voucher. En Chile le llaman así, escuelas subvencionadas, escuelas voucher. En Estados Unidos le llaman escuelas charter, en España le llaman las escuelas concertadas. Así que hay distintas formas de llamarle y distintas participaciones en distintas partes del mundo. En Nueva Zelanda, donde se llaman escuelas del mañana, que fueron fundadas por el Partido Nacional en la década del 90, hoy en día están teniendo una contracción por parte del gobierno del Partido Laborista de Jacinda Ardern, que entiende que, bueno, hay algunos aspectos que son ideológicos que conviene hacerlos reducir. Bien, Richard, ha habido un debate singular sobre las escuelas charter en las últimas elecciones de Estados Unidos. Sí, la secretaria de Educación de Estados Unidos actual del gobierno de la administración Trump se llama Betsy DeVos, y ella lo que buscó hacer es fortalecer todo lo que son las escuelas charter en Estados Unidos, y mucha gente le criticaba que focalizó su gestión únicamente en eso. La verdad es que las escuelas charter tuvieron el desarrollo más grande, más importante, en la administración de Obama con el secretario Arne Duncan. Él es el que lo hizo crecer de esos guarismos de menos del 1% a lo que es el actual de 6%. Y bueno, de hecho Obama fue el principal presidente de Estados Unidos en promover esto, y lógicamente en las elecciones de Estados Unidos la educación fue un debate importante que se centró más que nada en lo que es las deudas universitarias. Pero sin embargo, en lo que fueron las elecciones primarias del Partido Demócrata, donde los candidatos buscaban ubicarse más bien a la izquierda para conseguir el voto del público en general de izquierda, el que es hoy electo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que iba a eliminar las escuelas charter de Estados Unidos y iba a hacer todo lo posible para poner de secretario de Educación un dirigente sindical, una maestra con experiencia para que se encargue, entre otras cosas, de eliminar las escuelas charter. ¿Qué pasó luego cuando fue electo presidente? Bueno, su primer candidata fue, como él había prometido, Randi Weingarten, que también era presidenta del sindicato de maestras de Estados Unidos y prometía eliminar las escuelas charter, pero los moderados en Estados Unidos empezaron a hacer presión ya en las últimas semanas, y se descartó a Randi Weingarten para poner un candidato más moderado que incluso elogia lo que son las escuelas charter en Estados Unidos, que se llama Miguel Cardona. Miguel Cardona era el director del sistema educativo de Connecticut y está un poco más alejado de todo lo que era las propuestas de los sindicatos de maestros en Estados Unidos. Bien. En España, ¿cuál es la situación? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la ley CELA respecto a las escuelas concertadas, que así se llaman, tú lo comentabas, en España, las escuelas charter? Bueno, la secretaria de Educación en España, del gobierno de Pedro Sánchez, se llama Isabel Celaá, y está en el cargo de hace un par de años, y su principal cometido era hacer una reforma educativa, que fue nombrada con el apellido de ella, la ley CELA, que fue justamente aprobada finalmente en el Senado ayer. Había sido aprobado en noviembre en diputados, y tiene, entre otras características, el proceso, me refiero a que el Parlamento nunca convocó a ningún especialista de educación, ninguna organización de educación o de padres o lo que sea, para discutir en el Parlamento la ley. Algo parecido a lo que pasó en Uruguay con la reforma de la ley forestal que propusieron hace pocos días acá en Uruguay, y que fue votada sin ser consultado en diputados. Eso generó, lógicamente, un montón de reacción de las fuerzas sociales y sobre todo las personas que están involucradas con las escuelas concertadas, que de repente, si recuerdan las noticias, desde noviembre en España todavía no había un confinamiento tan grande, y fueron masivas las protestas en las calles en todas las ciudades importantes de España.
la ley de educación CELA tiene muchos aspectos, pero uno que es el más resistido por este segmento de la población que acude a las escuelas concertadas fue la cantidad de limitaciones que les impone. Y les saca libertades y es un claro señal de que quieren reducir lo que es la participación de escuelas concertadas en España, que hoy en día está en el entorno de 25%. ¿Cuáles son las limitaciones que le están poniendo? ¿Cómo les están complicando la vida a las escuelas concertadas en España con la nueva ley que fue aprobada ayer? Bueno, ponen limitaciones a los complementos educativos que tienen las escuelas, en el sentido que a veces tienen actividades más allá de lo que es el currículo normal y se cobra un adicional y eso queda prohibido con la nueva ley. Ponen también limitaciones a lo que es el alcance del alumnado, no permitiendo suficiente flexibilidad para conseguir distintos perfiles y localizaciones geográficas de los alumnos que asisten a la escuela. También pone limitaciones en los currículos de las escuelas concertadas, prohíbe a los gobiernos locales cederle espacios municipales a las escuelas concertadas para construir nuevas escuelas y también prohíbe las escuelas que son de un solo sexo. En España es bastante normal tener escuelas que son solo de varones o solo de niñas y ahora queda prohibido este tipo de actividad. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el desarrollo de la ley que fue aprobada ayer. Bien, ¿qué antecedentes, si los hay, existen en Uruguay, en nuestro país? Bueno, en Uruguay el principal promotor de las escuelas charter es el que justamente soy ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Desde la década del 90, gran parte de la investigación que le he hecho es justamente basada en lo que es las escuelas concertadas o las escuelas charter en todo el mundo. Y desde 1995 escribió un libro para proponer y tratar de influir en los políticos. Y más tarde, en la elección del año 2014, que ya era el candidato ministro de Educación de la calle Pou, él ya estaba abogando por la implantación de escuelas concertadas en Uruguay, pero después, bueno, la calle Pou no ganó y además tampoco había consenso político dentro del Partido Nacional para ponerlo en su programa de gobierno, como tampoco lo hubo en este periodo de gobierno. Si uno lee lo que es el programa de gobierno de la coalición, no está previsto tener escuelas concertadas en este periodo. Por otro lado están los sindicatos de la educación que han hecho unos trabajos impresionantes, formidables, y lógicamente ellos están en contra de lo que es el avance privatizador de la educación uruguaya. Concretamente, el año pasado, FENAPES presentó un documento muy extenso, muy profundo, que está firmado por el economista Hugo Dufrescu, por el economista Martín Jauge, el economista Pablo Messina, Manuel Oroño, Eduardo Sánchez y el economista Martín Sanguinetti, donde explican el avance de la privatización de la educación en Uruguay y cómo los sindicatos tienen que resistir a este tipo de iniciativas. En el documento, justamente como no hay escuelas concertadas en Uruguay, no hacen tanta referencia a esa parte, sino más bien a lo que son las escuelas PPP, últimamente, especialmente en el último gobierno Tabaré Vázquez, tuvieron un impulso muy grande. Las escuelas PPP son algo como lo contrario de lo que podría ser una escuela concertada, en el sentido que se privatiza lo que es el edificio, la infraestructura, pero la gestión queda del lado del sistema público. Uh-huh. Aún a eso también se opone todo lo que es la estructura sindical de Uruguay. Ahora bien, ¿por dónde viene lo que puede llegar a ser algo parecido a escuelas concertadas en Uruguay? Es en lo que son los centros CAIF. Si ustedes se fijan, los centros CAIF reciben una cápita por cada alumno que tiene. La gestión es privada, las organizaciones son privadas, normalmente organizaciones sin fines de lucro, y en Uruguay ya hay unos 400 centros CAIF. Eso quiere decir que el concepto de educación concertada, educación charter,
en Uruguay desde el año 1988 con la primera ley CAIF ya está muy asentado y muy aceptado por la población en general y bueno, localizado principalmente en lo que son los barrios de contexto más desfavorecido, ¿verdad? Uh-huh. Bien, brevemente, Richard, ¿hay un policy brief de este programa? Sí, los centros de estudio normalmente buscan influenciar a los decisores, a los políticos o otras personas de toma de decisiones, y para eso hacen lo que se llama el policy brief o un breve de un proyecto político. El sistema de entalpía educativa ya tiene su policy brief, que lo está empezando a hacer público despacito, y justamente busca extender lo que es el centro CAIF, el formato de escuela charter del centro CAIF, hacia lo que es la educación inicial, hacia lo que es la educación primaria y eventualmente en el futuro también a lo que es la educación secundaria. Bien, finalmente, Richard, ¿cómo planean conseguir apoyo exterior para cumplir esta misión? Bueno, lo principal que nosotros pretendemos, asumiendo que en Uruguay partimos de un rechazo bastante importante de la población, es tratar de conseguir apoyo del exterior en el formato de grants para poder conducir encuestas y evaluar cuál es la aceptación del sistema de educación CAIF en formato charter y ir monitoreándolo a lo largo del tiempo para poder mostrarle a los decisores que este formato de educación es válido, es bueno. Y por otro lado, también gracias a los buenos contactos que tienen varios de los directores de SESCOS, vamos a tratar de armar, de organizar conferencias con referentes internacionales y decisores uruguayos a donde podamos transmitirle los beneficios de este sistema. Clarísimo. Mi estimado Richard Hovins, presidente del Instituto SESCOS, muchas gracias y aprovecho para enviar a ti y en tu persona a toda la gente del Instituto SESCOS, bueno, el mejor deseo de felices fiestas y que el año que viene, traiga prosperidad, claridad, lucidez y energías. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniel. Feliz Navidad para todos, felices fiestas y buenas vacaciones al que le toque también. Muchas gracias. Bien, así hemos hablado con el titular, el presidente del Instituto SESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Antes de la pausa les